Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los libros más impactantes sobre desarrollo personal, El ego es el enemigo, de Ryan Holiday. En este análisis vamos a explorar nuestro mayor obstáculo interno, esa vocecita que nos frena cuando aspiramos a algo, nos corrompe cuando tenemos éxito y, bueno, nos destroza cuando fracasamos. Y qué mejor manera de arrancar que con esta frase de Robert Greene, ¿no? Nos deja claro el tamaño del desafío. Porque, a ver, dominar al ego no es nada fácil, pero es absolutamente clave si queremos enfocarnos en lo que de verdad importa. Ok, primero lo primero, hay que definir al enemigo. Ojo, no estamos hablando del ego en el sentido psicológico de Freud. La definición que nos interesa es más de la calle. Es esa creencia tóxica en nuestra propia importancia. Esa voz que nos dice que somos mejores, que merecemos más. Una voz que confunde la confianza con la arrogancia. Y con esa idea clara, entramos a la primera parte. Vamos a ver cómo el ego es este adversario que todos, sin excepción, llevamos dentro. Lo interesante es que el propio Ryan Holiday arranca el libro contando su historia. Pasó de ser un niño prodigio del marketing a sentirse atrapado por sus propios logros. Esto nos demuestra que al ego no le importa quién eres, ataca igual en la cima de la montaña que en el fondo del valle. Para entender cómo pelear esta batalla, el libro la divide en 3 actos, 3 momentos clave de la vida. Y en cada una de estas etapas, el ego se disfraza de algo distinto. Por eso, necesitamos una estrategia diferente para cada momento. La primera etapa es la aspiración. Es ese momento mágico en que los sueños empiezan a tomar forma. Pero claro, también es cuando los susurros del ego son más dulces, prometiéndonos aplausos y reconocimiento mucho antes de haber hecho el trabajo de verdad. Y justo aquí nos topamos con una pregunta fundamental, una que lo define casi todo. ¿Buscamos ser alguien o buscamos hacer algo? El ego nos empuja, con todas sus fuerzas, hacia el ser. Querer el título, la foto, la admiración, la apariencia de que somos importantes. En cambio, el camino del hacer es todo lo contrario. Se enfoca en la sustancia, en el trabajo silencioso, en dominar el oficio. El ego quiere el crédito, el trabajo real quiere el resultado. Para que esto quede claro, veamos un caso de estudio increíble de humildad, el del general Sherman. En plena guerra civil estadounidense, cuando más se necesitaban líderes, él tuvo la oportunidad de ascender, pero eligió el camino del hacer. Lo que hizo Sherman fue tremendo. No solo rechazó un poder que sentía que todavía no se había ganado, sino que apoyó activamente a Grant, su superior, diciéndole: «Este es tu momento, no el mío». Su confianza no venía de la autopromoción, sino de horas y horas de estudio y trabajo duro. Y esta frase de Kierkegaard, wow, da justo en el clavo. Resume perfectamente el peligro de esta etapa. Hablar de nuestras metas nos da una pequeña dosis de satisfacción, como si ya lo hubiéramos logrado. El ego ama esa validación, pero esa charla le roba la energía a la acción. El silencio es poder. Pero bueno, ¿qué pasa cuando todo ese trabajo da frutos? Cuando por fin llega el éxito. Pues, irónicamente, es justo ahí cuando el ego se vuelve todavía más peligroso. La victoria puede ser el inicio de nuestra propia caída. Esta metáfora del entrenador Pat Riley es potentísima. La enfermedad del yo. Aparece cuando el nosotros de un equipo se convierte en un montón de yo, yo, yo. El éxito alimenta el orgullo, la arrogancia, y eso destruye cualquier cosa desde adentro. Y si necesitamos un ejemplo trágico de esto, solo hay que ver la historia de Howard Hughes. Fue un genio, un visionario que cambió industrias enteras, pero cada éxito sin una dosis de humildad inflaba más y más su ego, hasta que lo arrastró a un pozo de paranoia, aislamiento y finalmente al colapso total. Es que es una dualidad terrible. Por un lado, su mente brillante construía un imperio, pero por otro, su ego trabajaba con la misma fuerza para destruirlo. No confiaba en nadie, creía que solo él tenía las respuestas, y esa paranoia saboteó cada uno de sus movimientos. Al final se convirtió en prisionero de su propia leyenda, en su peor enemigo. Y claro, después del éxito, muchas veces llega lo inevitable, el fracaso. Pero el libro nos enseña algo clave aquí.
El fracaso no es el fin del camino, es una encrucijada, un momento que nos puede llevar al crecimiento o al estancamiento total. Aquí es donde entra un concepto que me parece potentísimo: la diferencia entre tiempo vivo y tiempo muerto. Ante un revés, el tiempo muerto es quejarse, buscar culpables, esperar a que algo pase. En cambio, el tiempo vivo es usar cada segundo de esa crisis para aprender, para actuar, para hacerse más fuerte. La elección lo es todo. Y el ejemplo perfecto de cómo transformar una crisis en una victoria es Katharine Graham. Su historia es de película. Tras una tragedia familiar, se vio forzada a liderar The Washington Post sin tener ni idea. El ego le hubiera dicho que fingiera saberlo todo, o lo hubiera paralizado de miedo. Ella hizo lo contrario. Admitió que no sabía, se rodeó de gente brillante y escuchó. Esa humildad fue su arma secreta para enfrentar crisis que hubieran hundido a cualquiera. ¿Y el resultado de ese liderazgo sin ego? Bueno, los números hablan solos y son brutales. Mientras el promedio de la industria tuvo un retorno de 14 veces la inversión, las acciones del Washington Post, bajo su mando, tuvieron un retorno de 89 veces. 89. Este número no es solo dinero. Es la prueba de que la humildad en los peores momentos es una superpotencia. Aspiración, éxito, fracaso. Todo esto nos lleva a una gran lección final. La batalla contra el ego no es una que se gana y ya. Es una práctica de todos los días. Una lucha para toda la vida. Esta cita de Martin Luther King Jr. lo pone en perspectiva, ¿verdad? Todos libramos esta guerra interna, este choque constante entre nuestro mejor yo y las tentaciones del ego. Es una batalla que define quiénes somos. Tal vez la mejor forma de verlo es con esta metáfora, que es simple pero perfecta. El trabajo contra el ego nunca termina. Cada día el polvo del orgullo, de la arrogancia, de la autocompasión vuelve a acumularse. Por eso la humildad tiene que ser una práctica constante. Así que la pregunta final no es si vamos a ganar la guerra de una vez por todas. La verdadera pregunta es, ¿el polvo vuelve todos los días? ¿Cómo vamos a barrer el suelo hoy? Es una invitación a la reflexión y sobre todo a la acción diaria de elegir el propósito por encima del orgullo, una y otra vez.